En esta sección se estudiarán las propiedades que permiten realizar la traslación de funciones. Para cubrir el capítulo, se explicarán los siguientes objetivos. Primero, se estudiará cómo obtener una nueva función mediante la suma o resta de un valor constante a la función base. Luego, veremos cómo obtener una nueva función mediante la suma o resta de un valor constante al argumento de la función base. Y por último, estudiaremos cómo obtener una nueva función aplicando las propiedades anteriores, sea el caso, sumando algebraicamente una constante a la función y al argumento de la función. Si asumimos una función base f de x y le sumamos una constante positiva en todo su dominio, obtendremos una nueva función equivalente a la función base, pero desplazada c unidades en el sentido positivo del eje de las ordenadas. Ilustremos esta propiedad con el siguiente ejemplo. Dibujemos el plano cartesiano definido por los ejes de las abscisas y las ordenadas, donde ambos ejes se encuentran divididos en intervalos iguales por un valor unitario. Ahora grafiquemos sobre el plano cartesiano la función f de x igual a x cuadrado. Recordemos que el dominio de esta función son todos los números reales. Ahora, sumamos una constante de valor positivo 5 y apliquemos la propiedad. El resultado será una nueva función que es equivalente a la función base, pero desplazada 5 unidades positiva en el eje de las ordenadas, tal como se muestra en la gráfica. Nuevamente, si consideramos una función base f de x y le restamos una constante positiva en todo su dominio, obtendremos una nueva función equivalente a la función base, pero desplazada c unidades en el sentido negativo del eje de las ordenadas. Para visualizar esta propiedad, utilizaremos otra vez la función base, f de x igual a x cuadrado, cuya gráfica se observa de la siguiente forma. De la misma forma que en el ejemplo anterior, asumamos una constante de valor positivo 13 y apliquemos la propiedad f de x menos c. El resultado será una nueva función que es equivalente a la función base, pero desplazada 13 unidades negativas en el eje de las ordenadas, tal como se muestra en la gráfica. Si de forma semejante sumamos una constante positiva al argumento de la función en todo su dominio, obtendremos una nueva función equivalente a la función base, pero desplazada c unidades en el sentido negativo del eje de las abscisas. Empleando nuevamente la función cuadrática como función base, asumamos una constante positiva de valor 20 y apliquemos la propiedad. El resultado será una nueva función que es equivalente a la función base, pero desplazada 20 unidades negativas en el eje de las abscisas, tal como se muestra en la gráfica.
Para complementar estas propiedades, ahora restemos una constante positiva al argumento de la función. El resultado será una nueva función equivalente a la función base, pero desplazada c unidades en el sentido positivo del eje de las abscisas. Veamos mediante la simulación la aplicación de esta propiedad, usando como función base a la función cuadrática. Seguido, asumamos una constante positiva de valor 20, que al aplicar la propiedad nos dará una nueva función equivalente a la función base, pero desplazada 20 unidades positivas en el eje de las abscisas, tal como se muestra en la gráfica. Haciendo uso de todas las propiedades, obtenemos este resumen, el cual proporciona los criterios necesarios para trasladar cualquier función sobre el plano cartesiano. Veamos su aplicación en la siguiente simulación. Inicialmente, consideremos la función base a nuestra función cuadrática. Si asumimos una constante positiva de valor 8 y aplicamos la propiedad de traslación en sentido positivo en el eje de las ordenadas, obtendremos una nueva función equivalente a la función base, pero desplazada 8 unidades en el sentido positivo del eje de las ordenadas, tal como se muestra en la gráfica. En un segundo paso, consideremos la nueva función como nuestra función base. Si asumimos una constante positiva de valor 10 y aplicamos la propiedad de traslación en el sentido positivo en el eje de las abscisas, obtendremos una nueva función, equivalente a la función base, pero desplazada 10 unidades en el sentido positivo del eje de las abscisas, tal como lo vemos a continuación. En conclusión, en este ejemplo se han aplicado dos propiedades para obtener una nueva función. O visto de otra forma, se ha obtenido la traslación de la función base en el sentido positivo del eje de las abscisas y en el eje positivo del eje de las ordenadas.